Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Viviana Riveros y hoy vamos a hacer la tercera capacitación de la declaración jurada anual, el proceso que se está llevando actualmente en el mes de octubre. Para empezar, les voy a mostrar la agenda del día de hoy. Vamos a partir con las instrucciones de cómo hacer consultas durante la capacitación en vivo. Luego, una breve presentación de la declaración jurada anual, el marco legal, qué se debe hacer, etc. Y finalizando la presentación, vamos a estar respondiendo las consultas que ustedes nos han estado realizando durante la capacitación. Antes de comenzar, ustedes estaban viendo esta pantalla y en la parte superior derecha aparece un icono con un signo de interrogación. Si ustedes hacen clic en ese icono de signo de interrogación, se va a desplegar un chat donde ustedes pueden ir haciéndonos las consultas durante la presentación. Bueno, ahora vamos a explicar o contextualizar un poco por qué tenemos que hacer esta declaración jurada anual durante el mes de octubre. Para contextualizar, nosotros nos regimos por dos normativas. El primero es el reglamento del registro de emisiones y transferencia de contaminantes, el decreto supremo número 1, y la resolución exenta número 144 del 2020, que se publicó, ¿cierto?, el 21 de febrero de este año. Esta resolución deroga la anterior 1139, por tanto, para este año hay bastantes cambios que ustedes han ido siendo notificados en la medida que se han habilitado los sistemas para realizar las declaraciones que se señalan en esta resolución. También para contextualizar a aquellas personas que vienen ingresando al sistema, ¿qué es un REDC? Es un catálogo o base de datos que contiene información sobre las emisiones y transferencias de sustancias químicas y contaminantes potencialmente dañinas para la salud de la población y el medio ambiente. Entonces, es un catálogo o una base de datos disponible para la ciudadanía para que puedan revisar las emisiones y transferencias. ¿Qué información disponible se encuentra en esta base de datos? Tenemos información sobre las emisiones, que incluye las emisiones al aire, al agua y las transferencias de contaminantes que están establecidas en los informes, están descritas en los informes. Son aproximadamente 130 contaminantes que puede revisar la información, descargar la base de datos y también tener acceso a estos indicadores, como por ejemplo de emisiones al aire, de fuentes puntuales, fuentes fijas, y también de generación de residuos. Ahora, ¿qué es la ventanilla única? La ventanilla única es un sistema electrónico donde los usuarios acceden a los sistemas para realizar las declaraciones. ¿Ya? Entonces, el REDC muestra información y el sistema ventanilla única es el portal donde los usuarios ingresan a declarar, a realizar estas declaraciones de los órganos fiscalizadores. ¿Cómo funciona a grandes rasgos el sistema BU-REDC? El usuario, cuando ingresa a un establecimiento, designa un encargado de establecimiento que va a indicar la información base de su establecimiento, tal como dirección, georreferenciación, actividad económica o la actividad del establecimiento, etcétera. Y dependiendo de su actividad o su rubro, va a activar o va a declarar en los diferentes sistemas sectoriales. Entonces, cuando el encargado ingresa al sistema,
ingresa con un propósito, con un objetivo. Por ejemplo, declarar residuos peligrosos. Si requiere declarar residuos peligrosos, el encargado de establecimiento ingresa al sistema, ventanilla única, y solicita la activación del sistema, ¿cierto?, para declarar los residuos peligrosos. Esas declaraciones se llaman, esos portales de declaración que se ingresa a través de ventanilla única, se llama sistemas sectoriales. Entonces, cuando hablemos de sistemas sectoriales, significa que es un sistema de reporte de alguna transferencia o emisión en particular, pudiendo ser la transferencia de residuos peligrosos, emisiones al agua, emisiones al aire, transferencia de residuos no peligrosos o productos prioritarios. Luego de que se realizan las declaraciones en los sistemas sectoriales, nosotros una vez al año les vamos a pedir que ustedes verifiquen o revisen la información que se declaró en los sistemas sectoriales. Y ese proceso de revisión es la declaración jurada anual. Una vez que usted revisa que no hay anomalías u omisiones, los datos se publican en el portal del REDC para que la ciudadanía tenga acceso a esa información. Una vez aclarado esto, vamos ahora a conocer algunos conceptos de la declaración jurada anual. ¿Qué es la declaración jurada anual? Es una verificación de la información ingresada durante un año en los diferentes sistemas sectoriales, como asimismo que no existen omisiones al respecto. Entonces, por ejemplo, si yo hice mi declaración anual de residuos, que tiene una fecha límite según la normativa, luego en octubre voy a pedirle al usuario que revise esa información que declaró en el sistema sectorial. Una vez que él revisa la información, esa información es publicada en nuestro portal del REDC. ¿Cuál es el contexto normativo de esta declaración? Un acuerdo con el sector industrial para que revise los datos antes de que sea publicado y, por otra parte, la responsabilidad de entregar información verídica a la autoridad. Disculpen. Un artículo importante y con el cual se rige la declaración jurada anual, además del artículo 16 del reglamento, es el artículo 11 de la resolución 144. El encargado del primer párrafo señala quién debe realizar la declaración, en este caso el encargado. También señala cuándo, el mes de octubre. También señala que en el segundo párrafo, esta declaración deberá además afirmar que se completaron y enviaron los formularios de producción e inversión, costo de monitoreo y control, ¿cierto? Conocido como el gasto de protección ambiental, cuando corresponda. Recuerden que no todos deben completar esa información, ya que hay rubros eximidos o actividades eximidas. Estas actividades se encuentran publicadas en el portal del sistema Ventanilla Única, en la sección Videos y Manuales. En la pestaña que dice Manuales hay una sección completa del DAE. El DAE es donde se alojan actualmente los formularios de producción y el de gasto en protección ambiental. Entonces usted revise si la actividad de su establecimiento debería o no haber completado el DAE en caso que usted no lo ha realizado. El tercer párrafo señala cuáles van a ser las consecuencias o cuál es la consecuencia de no enviar la declaración jurada anual, que sería el incumplimiento, sería sancionado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Y el cuarto párrafo es para aquellos establecimientos que tienen en sus perfiles solo sistemas voluntarios y no tengan la obligación de reportar a través del sistema BU-REDC algún
instrumento de carácter ambiental, la declaración no será obligatoria. ¿Cuáles son los sistemas voluntarios? Por ejemplo, el sistema Huella Chile. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer esta declaración? El objetivo es mostrarles a ustedes, a los usuarios, la información de sus emisiones antes de su publicación. Si usted detecta alguna anomalía u omisión de la información, informarnos para nosotros verificar que efectivamente se pueda tratar de alguna inconsistencia en el traspaso de la información o alguna omisión y aclarar al respecto su inquietud, ¿cierto?, sobre sus datos que van a ser publicados. Algunas sugerencias antes de iniciar la declaración jurada anual en el sistema. Primero, es el encargado de establecimiento quien debe ingresar con su RUT y clave única al sistema. Si usted es delegado o representante legal, no le va a aparecer la declaración jurada anual. Por eso es importante que el encargado de establecimiento esté consciente que esto es algo que debe realizar él o ella. En segundo lugar, debe revisar por cada establecimiento que él sea encargado cuántos y cuáles sistemas sectoriales tiene activo. En tercer lugar, deberá revisar en cada sistema sectorial que tengo activo si reportó información para el periodo 2019. El reporte, para que usted o para que se entienda mejor, son aquellas declaraciones que están en estado enviadas o recepcionadas conforme, pero no las que están en estado borrador. Si usted tiene declaración en estado borrador, significa que no envió la información a la autoridad correspondiente. En cuarto lugar, deberá revisar de esas declaraciones enviadas los datos que se encuentran en las declaraciones y por último, una vez que usted ya tenga los pasos anteriores y haya revisado en todos los sistemas sectoriales donde usted envió información para el periodo 2019, por último, ingresar a la declaración jurada anual. ¿Cómo se realiza en el sistema entonces la declaración jurada anual? El encargado de establecimiento deberá ingresar al portal bcorta.u.mma.gov.cl. Deberá seleccionar el botón que dice clave única e ingresar con su RUT y clave única. Si usted no tiene su clave única, nosotros no entregamos clave única. La clave única tiene que solicitarla en el servicio del registro civil e identificación o en las oficinas de Chile Atiende. Cuando usted ingrese al sistema de ventanilla única, va a mostrarse este home de inicio, el cual tiene 3 secciones. Un menú en la parte izquierda, acceso rápido en el sector del centro y los avisos en la sección derecha. Para ingresar a la declaración jurada anual está la opción a través de mis establecimientos, la cual recomiendo en el caso de que un encargado tenga más de un establecimiento. O por otro lado está en el acceso rápido en la sección, en la pestaña que dice sistemas sectoriales. Si yo voy por la opción 1, que es a través de mis establecimientos, se va a desplegar el listado de los establecimientos de los cuales yo tengo un perfil asignado y deberá seleccionar esa llave de tuerca para poder ingresar al sistema. Una vez que yo selecciono esa llave, ingreso al establecimiento y en la sección Sistemas Sectoriales Activos va a aparecer la declaración jurada anual. O la opción 2, ¿cierto? Era desde el home de inicio, seleccionando la declaración jurada anual directamente y haciendo clic en entrar.
Cuando yo selecciono entrar en la declaración jurada anual, se va a mostrar este home de bienvenida, donde aparecen tres opciones que, siendo la primera, iniciar declaración, la segunda, historial de declaraciones, en el caso que usted quiera revisar alguna declaración realizada anteriormente, y la sección de asistencia, en el caso que usted requiere revisar un manual o un instructivo desde la sección de ventanilla única. Si yo hago clic en iniciar declaración, si yo ingreso por primera vez, va a aparecer la selección del periodo. Allí solamente se encuentra disponible el periodo 2019, en donde yo puedo hacer clic en la opción ingresar, y al hacer clic en la opción ingresar, se va a crear el periodo 2019, el cual después usted va a tener que buscar en la sección historial de declaraciones, donde va a aparecer en estado borrador y con un botón que dice continuar. Esta es la declaración jurada anual en la parte donde se encuentra el visualizador de la información. En la parte superior se encuentra una especie de carrusel o donde están desplegados los datos, donde van hacia el lado, por eso le hemos llamado el carrusel, pero la idea es que usted revise por sección haciendo clic, por ejemplo, en rueda o en SINADER generador o en los sistemas sectoriales que usted tenga activo, la información que se va a desplegar. Y si usted está de acuerdo con la información que se muestra, en la parte inferior se encuentran las opciones de interacción. Por ejemplo, si usted tiene dos sistemas sectoriales activos, acá van a aparecer dos sistemas que usted tiene que revisar. Si los datos coinciden y está todo correcto, interactúa con este botón, que lo vamos a ver ahora, y deberá realizar esta acción para los dos, en este caso, para los dos sistemas, pero como he señalado, va a depender de cada caso, de cada establecimiento y cada sistema sectorial que tenga activo. Entonces, ¿qué debe hacer? La declaración solo mostrará información de los sistemas sectoriales que tiene activo y de los cuales usted ha reportado información para el periodo 2019. Usted debe verificar que lo que está en los sistemas sectoriales que usted declaró, los datos del periodo 2019, se condicen con lo que está en la declaración jurada anual. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si yo declaro en el sistema de origen SINADER o el sistema sectorial SINADER para el periodo 2019 tres tipos de residuos, en el visualizador de la declaración jurada anual debería ver esos tres residuos que yo he declarado en el sistema SINADER. Si los datos se condicen, entonces yo hago clic en el checkbox que dice he revisado estos datos. Lo mismo para los otros sistemas sectoriales, si yo revisé que la información se condice con lo que está en la declaración jurada anual. Y cuando yo haga clic en he revisado estos datos, van a ir chequeándose también las secciones revisadas. Esto es un recordatorio simplemente, estos checks que aparecen abajo, para identificar cuántas secciones tiene que revisar y cuál es la que falta que usted revise. Cuando ya tenga todas mis secciones revisadas, se va a activar el botón que dice finalizar y enviar, y al hacer clic en el botón va a aparecer un último mensaje preguntando si usted está seguro que desea enviar esta información. Si usted coloca enviar declaración, con eso finaliza su proceso y podrá descargar el comprobante de envío o el comprobante de recepción, que es su respaldo ante la autoridad. Este entonces es el comprobante de recepción, donde se señala el día que usted realizó la declaración, el año que reportó y cuáles son los datos del establecimiento que está en cumplimiento.
Si yo selecciono en el home de la declaración jurada anual la opción historial de declaraciones, van a aparecer listados todas las declaraciones que yo he realizado desde que mi establecimiento está activo en el sistema ventanilla única del REDC. Entonces, por ejemplo, para el periodo 2019, si usted envió la declaración, va a aparecer el estado enviado. Entonces, eso significa que usted envió a la autoridad. Tiene la opción de este ojito para visualizar la información reportada y este documento, esta imagen de documento que aparece acá, es también para descargar la información. Y este último botón, que es como una flecha haciendo alusión a refrescar, es para volver su declaración en estado borrador, en caso que usted quiera volver a tener la opción de marcar alguna alternativa. En ese caso puede hacer clic en la opción de esta flecha para volver a estado borrador. Lo que sí, si usted selecciona esta flecha, tiene que estar consciente que la declaración enviada es la válida. No, las que queden en estado borrador no están en cumplimiento. Ahora, ¿qué ocurre si los datos no coinciden? Tenemos, por ejemplo, nuevamente el sistema de origen SINADER, donde yo estoy viendo que no están coincidiendo los datos del sistema de origen con lo que se muestra en el visualizador de la declaración jurada anual. Entonces, hay una opción debajo del check que dice he revisado estos datos, que dice desconoce estos datos, haga clic aquí. Eso va a desplegar una explicación de los posibles casos de por qué no está mostrando información o por qué hay alguna anomalía en la información detectada. Si su caso no corresponde a uno de los 3 puntos que se señalan en esta explicación o no está conforme con esta respuesta, puede enviarnos una consulta a través del formulario de contacto indicando su establecimiento, cuál es el sistema sectorial que presenta inconveniente y cuál es la omisión o anomalía en los datos que usted ha detectado. Si usted hace clic en ese botón, puede hacerlo a través de la sección Asistencia o bien en el menú, en el home de inicio del sistema ventanilla única, aparece la opción de ir al formulario de contacto para que usted nos notifique en el caso de detectar alguna anomalía u omisión de información. Si ese es su caso, efectivamente detectó una anomalía, entonces tiene la opción de marcar este checkbox que dice, en caso de detectar anomalía u omisiones en los datos, me comprometo a informar a través del formulario de contacto. Si yo hago clic en ese botón, puedo finalizar y enviar la información, ya que el objetivo de esta declaración es que usted revise los datos. Ese es el hito. Usted revisa los datos en el sistema y en el caso de detectar anomalías nos avisa. La declaración jurada anual no tiene ningún impedimento, está expedita para que usted envíe la información. Si usted nos quiere mandar su anomalía antes o después de enviar la declaración, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que nos notifique en el caso de detectar una anomalía. Entonces, si yo detecto una anomalía, puedo continuar y finalizar la declaración y nos hace llegar el comentario para poder revisar su caso. Algunas de las preguntas frecuentes que nos han llegado a través del formulario del contacto es que en algunos casos aparece la declaración jurada anual sin datos, ¿ya? Esto puede deberse a varios motivos. Por ejemplo, que usted efectivamente no reportó emisiones o transferencia de contaminantes para el periodo 2019 en sus sistemas sectoriales. Si no reportó, nosotros interpretamos que usted no los generó, no generó emisiones, no generó residuos, no comercializó productos prioritarios, etc.
Entonces, que no haya generado emisiones, transferencias, etcétera, es un dato, es información. Por eso nosotros le pedimos que usted envíe de igual forma esa declaración. En otros casos, ha pasado que tienen sistemas, en los sistemas sectoriales, tienen declaraciones en estado borrador. Como he explicado, el estado borrador implica que no se envió a la autoridad esa información. Si no está una declaración en estado enviado, nos ha pasado mucho en el caso del sistema sectorial REP, que la información se encuentra en estado borrador y no enviaron las declaraciones. Entonces, acá en la declaración jurada anual es muy probable que no le aparezca la información porque ustedes no enviaron esa información, no está en el estado enviado. Quedó en el paso anterior, que era borrador. Reforzar nuevamente, porque nos siguen llegando casos donde los usuarios señalan que no pueden ver la declaración jurada anual desde sus perfiles, ¿ya? En general, este caso, nosotros ya lo tenemos una respuesta frecuente, por así decirlo, pero reforzar nuevamente que solo los encargados pueden ver la declaración jurada anual, no los delegados. ¿Por qué no lo puede ver un delegado? Porque en el artículo 11 señala que es un deber del encargado de establecimiento. Otras consultas que nos han llegado por establecimientos que ya no están operativos, que hoy, 22, ¿cierto?, de octubre, informo que mi establecimiento ya no está operativo. En ese caso, si yo estoy durante este mes, recomendamos enviar la declaración jurada anual y luego hacer el procedimiento de cese de funciones que se encuentra en la sección Asistencia, Videos y Manuales. Hacen clic en la pestaña Manuales. En la sección de ventanilla única se encuentran estos 5 archivos, en donde uno de ellos es el instructivo para hacer el cierre de su establecimiento. Ahora, ¿qué pasa si cambiaron al encargado de establecimiento? En la misma sección, Asistencia, Videos y Manuales, en la pestaña que dice Manuales, se encuentra el manual de usuario, en donde está descrito en la página 38 el paso a paso de cómo hacer un cambio de encargado. Si el encargado se fue, si el encargado soy yo y tengo que dejar a otra persona, si el encargado y el representante legal se fueron, etc. Todos los cambios y actualización de información del sistema está en el manual del sistema de ventanilla única del RETC, que se encuentra en la sección Asistencia, Videos y Manuales. En la pestaña Manuales, ahí se encuentra el manual de usuario. Ahora vamos a ir a la sección de preguntas frecuentes. Denme un minutito, o las preguntas que ustedes nos han hecho llegar. Vamos a revisar. Vamos con la primera pregunta. Fabiola consulta. No me aparece cargado los establecimientos asociados, por ende no está habilitada la opción para hacer la declaración jurada anual. Fabiola, yo le recomiendo que revise si usted es la encargada de esos establecimientos o quiénes son los encargados de esos establecimientos. Ya, si requiere mayor detalle sobre su caso, puede hacernos su consulta a través del formulario de contacto disponible en el sistema BURETC, bcortau.mma.gov.cl. Anónimo nos consulta. En la sección RILES de la declaración jurada anual, ¿cuál es la unidad del caudal mostrado? Corresponde al caudal total anual descargado RILES. En todas nuestras emisiones se muestra el mismo caudal. Muy buena consulta sobre la declaración de RILES. Efectivamente,
en la carga que se encuentra actualmente en la declaración jurada anual, no se incluyó la unidad de los caudales. En ese caso, nosotros nos encontramos trabajando para prontamente cargar esa información en la declaración para que tenga la información completa. De esa forma, ahí va a quedar clarificado cuál es la unidad del caudal y cuál es el caudal que se está mostrando. Celeste Aguilar nos consulta. Si declaré el 2020 en SIDREP fuera de plazo un retiro que se realizó en 2019, ¿cuándo debería declarar ese retiro en la declaración jurada anual? Ya que no aparecen los datos en SIDREP del 2019 en la misma declaración. Ya, si declaró en el 2020, si la fecha del SIDREP, del registro del SIDREP es 2020, es muy probable que no le aparezca la información en la declaración jurada anual 2019, porque la fecha que usted generó su declaración de SIDREP ya corresponde al 2020. Entonces yo le recomiendo que para el futuro tenga o haga las declaraciones oportunas en el momento que se realiza el retiro para que no tenga este inconveniente. Es muy probable que no le aparezca la información acá, Celeste, pero si gusta nos puede mandar el formulario de contacto y revisamos su caso puntual. Ivonne Orellana nos consulta. ¿La declaración de sustancias peligrosas se considera para la declaración jurada anual? Ivonne, muchas gracias por su consulta. En la declaración jurada anual van a aparecer 5 sistemas sectoriales, por así decirlo. O no, 5 sistemas sectoriales, está bien, que son emisiones al aire, en este caso las del RUEA, o incluso las que algunos alcanzaron a hacer la del 138, pero está contenida en emisiones al aire. Emisiones al agua, RILES, que entran todos los decretos de emisiones. También está la información de residuos peligrosos, SIDREP, residuos no peligrosos, SINADER, y de los productos prioritarios comercializados de la ley REP. Son solo esos 5 sistemas, o sea, 5 que corresponden a emisiones y transferencia de contaminantes, solo esos 5 sistemas sectoriales los que se está visualizando en la declaración jurada anual. Por tanto, la declaración del DASUSPEL no se considera para la declaración jurada anual. Francisco nos consulta. Buenos días. Tengo un tema que se arrastra desde el inicio, desde las declaraciones 2015, donde no se entendía cómo operaba la industria salmonera. Uno de los temas, los arriendos de las concesiones. Ya, claro, estoy viendo que eso es como un problema ya más de ventanilla única y por el tema de cambios de razón social, arriendos, etcétera. Es bastante extensa la consulta de Francisco. Así que le pido que por favor, si nos puede mandar la consulta a través del formulario de contacto para que nos informe el detalle. Voy a tratar de continuar leyendo, pero espéreme un segundito, a ver. Ya. Dice, uno de los temas que se arrastra desde el inicio de las declaraciones en ventanilla única, donde no se entendía cómo operaba la industria salmonera, uno de los temas, los arriendos de las concesiones, en ese entonces no se tuvo respuesta y se debió duplicar los establecimientos declarando el arrendador y arrendatario. Ahora no se necesita hacer traspaso, creo que esa modalidad no sirve porque se puede perder la información histórica. Lo que se necesita es fusionar los establecimientos con los datos reportados por ambos encargados, manteniendo la declaración en la fase productiva. Pido disculpas por usar esta instancia, pero tanto la plataforma como vía telefónica nos ha dado resultados para hacer la consulta. Sí, esto es un problema ya de registro en ventanilla única, Francisco. Por eso le pido, por favor, que lo más certero en estos casos es pedir como un pronunciamiento escrito sobre su caso en particular. Actualmente no existe la modalidad de fusionar. No hay un procedimiento para hacer fusión de establecimientos. Entonces, en ese caso, tendríamos que consultar cuál es el mejor
método, la mejor forma para su rubro, por lo que usted señala, pero prefiero que el detalle lo realice formalmente detrás del formulario de contacto y ojalá señale mayor información, su root, el root de la empresa, los establecimientos que tiene, esta duplicación de establecimientos que, como dice usted, no debería existir. Y por eso, para revisar su caso y si es que le pasa a más de algún establecimiento, tomar una consideración o algún criterio con respecto a su rubro. Así que lamento no poder darle una respuesta ahora, pero necesitamos recabar más antecedentes para poder abarcar su caso. Domingo nos consulta. Buen día. Durante el año he ido realizando las declaraciones correspondientes. Acabo de realizar la declaración jurada y fue bastante breve y a eso se debe mi consulta. Al abrir la declaración jurada, solo me figuraron los residuos no peligrosos declarados en las cantidades declaradas, pero no figuran las emisiones atmosféricas que fueron declaradas a pesar de que el registro que se declaró, a pesar de que tengo registro que se declaró. ¿Esto se debe a un error de nosotros como empresa? Domingo, ahí le pido nuevamente que nos envíe su caso porque tenemos que revisar el estado en que se encuentra su declaración. Tiene que revisar si su declaración en el sistema RUEA se encuentra en proceso o en borrador, etcétera, y nosotros verificaremos si efectivamente se encuentra disponible la información o no. Por eso le pido por favor que nos mande su consulta a través del formulario de contacto y ahí nosotros vamos a revisar su caso. Tenemos otra consulta que nos dice anónimo. Hola, me quedé con las dudas de la capacitación anterior. No tuve respuesta. No coinciden los datos que tenemos declarados como centro de salud. La empresa que retira los residuos los declaró recién en agosto del 2020. Por ende, no aparecen en la declaración jurada anual. ¿Declaro solamente lo que me aparece en la declaración jurada anual? Ya. Estimado o estimada anónimo, si usted tiene fecha de declaración en el SIDREP 2020 como retiro de sus recibos 2020, es muy probable que en la declaración jurada anual que corresponde a la revisión del periodo 2019 no le aparezcan los datos. Si usted quiere, nos puede mandar su consulta a través del formulario de contacto y revisamos efectivamente si usted tiene alguna declaración con fecha 2019, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Eso es lo que le va a aparecer en la declaración jurada anual del 2019. Anónimo nos consulta, buenos días, en la declaración la información del RUEA que se debe validar es la estimación que entrega el sistema o lo que declaró la empresa. Ya, la información que se debe validar con la declaración jurada anual es la que se visualiza en la sección estimación de emisiones. Ya, si usted revisó la información, el RUEA ha sido uno de los sistemas más complejos, yo creo, y que más nos han consultado dentro de la declaración, porque su respuesta depende de varios factores. Por ejemplo, si usted declara solo en el RUEA, debería aparecerle la información en la declaración jurada anual del sistema RUEA. Pero si usted también declara en el sistema Impuestos Verdes, la información que se va a mostrar, de hecho hay una columna en la declaración jurada anual que dice sistema de origen. Y ahí aparece si viene del sistema 138 o del sistema RUEA, o bien viene del sistema Impuesto Verde. Entonces, si en la declaración jurada anual dice que esa información viene del sistema Impuesto Verde, entonces tiene que revisar el sistema Impuesto Verde. Si la declaración jurada anual en el sistema de origen dice DS138, tiene que ir al sistema RUEA, a menos que usted lo haya hecho en el sistema anterior, que se permitía hacer entre enero y febrero del F138. Entonces, si usted quiere que revisemos su caso en particular, nos envíe una consulta a través del formulario de contacto, pero como ya he señalado, la información que está en la declaración jurada anual indica el sistema de origen que usted tiene que revisar. Para el caso de las emisiones atmosféricas, está por una parte la información que declaró en el sistema RUEA, que puede revisar
Haciendo clic en el sistema rueda en declaraciones, revisa que esté en estado enviado su declaración del DS-138 y ahí aparece un ojito también que indica visualizar. Te hace clic en ese ojito y aparece la opción de ver la estimación de las emisiones. Y ahí debería estar la información. A menos que usted también haya declarado en el sistema de impuesto verde que la declaración jurada anual misma le va a decir en la columna el sistema de origen de esta información es el sistema de impuesto verde. Otra consulta, vamos con la siguiente. Anónimo nos consulta, si yo genero menos de 12 toneladas anuales de residuos peligrosos, ¿tengo alguna obligación de declarar estos residuos? Ya, esta pregunta por lo que veo va hacia si tengo que estar registrado en el sistema de ventanilla única o no. Los umbrales están establecidos en los decretos, ¿ya? En el caso de residuo peligroso, y acá tengo que ser muy cuidadosa con lo que digo, todo lo que tenga relación con residuos peligrosos, manejo, obligaciones, es competencia del Ministerio de Salud, de la Seremi de Salud de su región. A mi entender, la declaración en el sistema ventanilla única, tanto para las declaraciones voluntarias como las obligatorias de CIEREP, tienen que hacerse a través del sistema ventanilla única. Entonces, yo le recomiendo que revise bien la normativa. Si usted genera menos de 12 toneladas anuales, entiendo que la Seremi de Salud tiene establecidas que sean menos de 12 toneladas anuales de cierta tipología de peligrosidad de residuos. Revise la normativa, revise la página también de la Seremi o consulta en su Seremi de Salud si aplica su caso, si efectivamente usted genera menos de 12 toneladas de residuos peligrosos. Ahí podemos entregarle una respuesta una vez que usted ya conozca si debe hacerlo o no, cuál es el sistema o qué tipo de declaración es la que tiene que seleccionar. Ahora, si usted ya está registrado en ventanilla única y tiene activo el sistema CIDREP, independiente haya realizado durante este año declaraciones más o menos 12 toneladas, si usted ya está activo en ventanilla única y tiene CIDREP, debería ingresar a la declaración jurada anual para poder enviar o revisar la información. Yasmín nos consulta. Buenos días, tengo una consulta respecto a si en la declaración jurada se tiene que ver registrado el registro de mediciones o solo se refleja la declaración del DS-138. Yasmín, muchas gracias por su consulta. Lo que está mostrando actualmente la declaración jurada anual, si solamente reportan el RUEA, el reporte único de emisiones, está mostrando la información del DS-138, ¿ya? Esa es la información que está mostrando. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que las otras declaraciones cumplen otras normativas. Por ejemplo, en la región metropolitana, ustedes siguen declarando algunas fuentes, cabinas de pintura, etcétera, que dan cumplimiento a otra normativa, al plan de descontaminación o a la 15027, etcétera. Pero esa información se va declarando en el año en curso, o sea, usted está declarando 2020 en esas normativas. En general, depende de cada caso a caso. Por eso, si usted lo estima conveniente, nos puede mandar su consulta de su caso particular y nosotros le daremos respuesta a su consulta particular. Pero a grandes rasgos, la información que estamos mostrando en la declaración jurada anual corresponde, si usted tiene activo solo el sistema RUEA, a la declaración del DS-138 del periodo 2019. Cristóbal nos consulta, ¿podemos confiar en que el sistema sectorial de JA tenga toda la información declarada en los otros sistemas sectoriales? Consulto ya que debemos realizar 500 declaraciones aproximadamente y resulta más rápido declarar todo confiando en la veracidad de la información. Cristóbal, muchas gracias por su consulta. La idea justamente de la declaración jurada anual es que ustedes revisen que lo que está en los sectoriales se condice con la información, porque eso es lo que vamos a publicar. Podrían, como todo proyecto, todo tiene un riesgo entre el traspaso de la información que yo mostré en el ciclo de la información, cuando los sistemas sectoriales nos remiten la información para que nosotros
publiquemos o les mostremos a ustedes la información en la declaración jurada anual, existe un riesgo de traspaso de información. Y por eso la información, o por eso se da esta instancia, para que usted revise si efectivamente está correcta la información de la declaración con la información que se está mostrando en los sistemas sectoriales. Entonces, la tarea de revisión es por parte del usuario. Y si usted detecta anomalía, nos informa y nosotros revisaremos si efectivamente se trata de alguna inconsistencia, algún error en el traspaso de información, o bien usted nos dice que no son incidencias, por ejemplo, que ustedes declararon atrasado en un sistema y por eso la información no va a aparecer ahora en la declaración jurada anual. Así que, como recomendación, revise. Esta es la instancia de revisar. Anónimo nos consulta. ¿Cómo subir información que no se ha entregado a los sistemas sectoriales oportunamente en las fechas establecidas para ellos? Muchas gracias por su consulta. La respuesta nuevamente es depende. Hay sistemas sectoriales en donde ya el plazo establecido terminó, finalizó y por tanto no es posible enviar declaraciones en otras fechas, ¿ya? Hay plazos que están por resolución y sobre todo esos plazos, incluso la declaración jurada anual está por resolución. Es muy complejo dar nuevas fechas porque estaríamos faltando a un procedimiento. Entonces, no hay situaciones exclusivas para uno, no hay alguien que se le dé una oportunidad en particular a otro. Las fechas establecidas por resolución son complejas de modificar. De hecho, pongo el caso del sistema DAE. Nosotros tuvimos que sacar una resolución de extensión de plazo del DAE debido a la contingencia del COVID y respaldándonos, ¿cierto?, en toda la información, en todas las resoluciones y decretos que permitieron extender el plazo. Entonces, los sistemas que tienen fechas establecidas por resolución, es difícil que se puedan o no hay, el sistema cierra y no permite enviar esas declaraciones. Y hay otros sistemas que sí permiten enviarlas y obtiene su certificado fuera de plazo. Entonces, todo va a depender del sistema sectorial que usted quiere regularizar. Por ejemplo, si usted quiere regularizar el SINADER, puede hacerlo, de residuos no peligrosos. Si usted quiere enviar su declaración RUEA, entiendo que por ahora, por esta semana al menos, es factible enviar esa información en ese sistema. Pero en el sistema REP, que es un plazo que se estableció por resolución, no es factible enviar esa declaración el día de hoy. Así que, estimados, si usted quiere que revisemos su caso, puede enviarnos una consulta a través del formulario de contacto y ahí nos puede señalar el detalle de su caso. Noel Benito nos consulta. ¿Cómo puedo revisar que mi establecimiento está al día con todos los sistemas sectoriales vinculados si yo no soy el encargado de cada obra? Eso es bastante complejo y tendría que usted tener algún perfil o incluso usted ingresar al sistema de ventanilla única o bien organizarse internamente en su empresa para que le señalen cuáles son los establecimientos que están registrados en ventanilla única. La empresa o incluso el encargado o el representante legal tienen acceso a revisar y los encargados también quién es el representante legal, quién es el encargado o si yo quiero ser encargado, cómo modificarlos, etcétera. Pero esa es una organización a nivel de empresa. Usted tiene que consultar en su empresa cuáles son los establecimientos y quiénes son los encargados. A nosotros se nos dificulta mucho entregar, de hecho no podemos entregar la información de los datos personales como root de personas, no entregamos teléfonos, correos electrónicos, direcciones electrónicas de personas, porque es información que está protegida. No podemos entregar información personal. Yo creo que usted no querría que nosotros entregáramos ese tipo de información a cualquier persona. Entonces, en ese sentido, nos dificulta a nosotros entregar esa información a terceros, pero si usted pertenece a su empresa, es más fácil que la consiga de manera interna.
Y tengo otra consulta acá, dice, si en la plataforma RedC empresa se encuentra registrada como transportista, ¿corresponde declarar o destinatario declarar? Sí, aquí no entiendo muy bien la pregunta, si nos pueden, o me pueden aclarar si se refiere a que está registrado como transportista de SIDREP. Si la pregunta es, si soy transportista y tengo activo solo el sistema transportista SIDREP, ¿tengo que declarar? La respuesta es sí, tiene que enviarla y seguramente no le va a aparecer información, pero debe enviarla igual. Ahora, si tengo el perfil transportista y destinatario de SIDREP, de residuos peligrosos, sí o sí tiene que hacer la declaración. Incluso le va a salir información en el caso del SIDREP transportista que tiene que revisar. Perdón, SIDREP destinatario que tiene que revisar. Y nos quedan unos minutos para unas 2 últimas consultas. Oscar nos consulta. Tenemos un lubricentro. Antiguamente, junto con la declaración, ingresábamos los certificados de retiro de aceite usado y otros junto con la declaración. Ahora no sé cómo se puede enviar. Ya, en la declaración jurada anual no es el objetivo que usted cargue información. La información de sus retiros, certificados, etcétera, la cumplen en los sistemas sectoriales. Por ejemplo, si usted retira aceite, supongo que informa a través del sistema SIDREP. Ese es el sistema de información donde usted tiene que reportar sus datos. La declaración jurada anual, usted no debe cargar información que no sea revisar los datos que están en el sistema sectorial. Ahora, si usted lo que declaró en el sistema sectorial concuerda con lo que está en la declaración jurada anual, entonces envíe la información, tiene que colocar finalizar y enviar. Si no se condice, entonces usted hace clic en el checkbox que dice en caso de detectar anomalías u omisiones, me comprometo a informar a través del formulario de contacto y con eso nos hace llegar el comentario a través del formulario de contacto. Y voy a aprovechar estos minutitos que tenemos para repasar algunas cosas que me ha pedido la mesa de ayuda, que tienen también relación con lo que yo les he mostrado. Repasar un poco lo que son los sistemas sectoriales. Los sistemas sectoriales son los sistemas de reporte de información. Usted cuando se inscribe en ventanilla única tiene un objetivo: declarar residuos peligrosos, declarar residuos no peligrosos, etcétera. Esos sistemas de reporte, donde usted no está indicando dirección, el establecimiento, actividad, etcétera, sino que está reportando alguna emisión o transferencia contaminante, eso se le conoce como sistema sectorial. Otra consulta también que nos ha llegado es ¿por qué me aparecen datos en riles? Ahí yo les pido que revisen la columna que señala el decreto. Si dice decreto 609 y le aparece información de riles, eso significa que la empresa sanitaria reportó sus descargas al alcantarillado a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a la SIS. Entonces, para que no se espanten si es que en sus declaraciones le aparecen riles, esas correspondan a las descargas del alcantarillado. Otra cosa que me gustaría repasar también es la información que se encuentra, que nos han preguntado mucho, sobre las metodologías de cálculo, porque hay 22 días y 12 horas en el cálculo de los riles, etcétera. ¿Por qué ahora estoy usando un factor de emisión distinto para mi cálculo de emisiones? En el portal del RedC, en donde se encuentran los datos, también se encuentran las guías metodológicas. Recuerden que se actualizó la guía y por tanto todo lo que ustedes
Probablemente si declararon la misma información en los años anteriores en el sistema 138 y ahora la declararon en el sistema RUEA, no van a tener probablemente los mismos resultados. Deberían ser similares, pero no los mismos. ¿Por qué? La explicación está porque el año 2019 se publicó esta guía metodológica que actualizó los factores de emisión. Entonces, dependiendo de su fuente, de su CSF8, probablemente o revise esta guía donde está la explicación también de los tipos de material particulado, el filtrable con el condensable, etcétera, que esta información se actualizó el 2019 y por tanto es posible que encuentren diferencias en algunas estimaciones de los contaminantes. Otra consulta también sobre el sistema RILES, sobre la metodología de cálculo. Nosotros todas las metodologías de cálculo las reportamos en los informes consolidados del REDC. Hay varios informes consolidados, te puede elegir cualquiera de ellos y en ellos se explica la metodología de cálculo para la estimación de las emisiones de RILES. Recuerden que en RILES ustedes reportan caudal y concentración y hay que llevarla a una unidad de emisión que es toneladas año. Entonces, en tal sentido, existe una metodología de cálculo que se encuentra establecida y que ustedes pueden consultar acá en las bibliografías que tenemos nosotros acá. Nos han llegado varias consultas sobre el detalle que lo pueden consultar acá en redc.cl. Se van a la sección publicaciones y ahí se encuentra la guía metodológica para la estimación de emisiones provenientes de fuentes puntuales o de fuentes fijas. Y en el caso de los RILES pueden consultar acá en el informe consolidado cuál es la metodología de cálculo que se utiliza para la publicación de los datos en la declaración jurada anual y en el REDC. Voy a leer ahora la última pregunta que Anónimo nos señala. ¿Hay alguna forma de subir al sistema la declaración jurada anual del 2019 fuera de plazo? La respuesta es no. Tiene plazo para cargar o para enviar la declaración jurada anual hasta el 31 de octubre y luego el sistema se cierra. No va a tener la opción de enviar la declaración. Otra consulta, Gabriela nos señala, si se detecta un error en las declaraciones efectuadas el 2019, ¿es posible corregirlo en la declaración jurada anual? Depende del error. Nosotros hemos detectado más inconvenientes con declaraciones atrasadas, que por tanto nosotros no vamos a cargar información atrasada. Eso no va a pasar en la declaración jurada anual. Lo que sí siempre es conveniente que usted aproveche de regularizarse en el sistema y nos avise que ya se regularizó. Entonces va a depender mucho del tipo de incidencia. Algunas personas nos dicen los datos no coinciden, nosotros revisamos y sí coinciden y se los aclaramos. Otras personas que señalan que no entienden muy bien algún punto, entonces nosotros los vamos aclarando. Y en el caso de los errores que hemos ido, o incidencias que hemos ido revisando, que es más que nada, por ejemplo, en el caso de Riles, que faltó la unidad del caudal, las vamos a ir cargando en la declaración, siempre y cuando sea como algo por nuestra parte. Las otras consultas en general las hemos ido respondiendo porque son más que nada aclaraciones por nuestra parte de por qué está la información de esa manera o por qué se muestra de esa manera. Así que, estimados, si les quedaron consultas pendientes, no se preocupen. Por supuesto, siempre son bienvenidas sus consultas a través del formulario de contacto. Agradecer su asistencia y también señalar que si se nos quedó alguna consulta pendiente, no se preocupen, la próxima semana también vamos a estar haciendo capacitación en el mismo día de la semana, el jueves, a la misma hora. El link los vamos a mandar el lunes mediante un correo masivo. Si usted ya hizo la declaración, por favor, ténganos paciencia.
queremos que llegue a todos y que todos puedan tener la opción de ingresar a esta capacitación. Y cualquier duda, consulta, nos hace llegar a través del formulario de contacto o bien el próximo jueves en la capacitación. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias también a los usuarios que nos mandan bien detallado, bien al detalle y puntual cuál es su consulta, si nosotros podemos responder de manera más oportuna. Y cualquier consulta, nuevamente sugiero que sea a través del formulario de contacto para que eviten, ¿cierto?, ir a las Ceremis o ir al ministerio y evitar cualquier tipo de riesgo y cuidado personal. Así que cualquier consulta, reitero, a través del formulario de contacto es el canal que estamos utilizando y además a ustedes les queda un registro escrito de nuestra respuesta. Muchas gracias.